Bé, jo crec que podem començar, no? Es sent bé. Moltes gràcies, bon dia a tots. Torne a prendre amb molt de gust la veu en una altra de les àgores de la Universitat d'Alacant. M'han dit que havia sigut jo un poc grandón trobant aquest espai, però bé, jo crec que està ple de persones que venen amb la voluntat de sentir el que anem a tractar avui, no? Bé, és una conferència que en realitat va néixer en primer lloc com a seminari de l'assignatura Llatí i Llengües Romàniques, però que crec que esdevé un espai no només de sensibilitat i sensibilització per tothom amant de les llengües, sinó també pel retrobament, podríem dir, del nord i del llevant, dels que venim d'eixe nord que, utilitzant les paraules del professor i poeta Aurelio González Obies, està al norte, mucho al norte, quasi en pleno abandono d'eixe nord, i també dels que pertanyeu o ja pertanyem a aquest llevant, una vegada més, entre el mar i la muntanya, entre l'ibero-romànic central i dominant per raons històriques, el castellà, i les identitats lingüístiques i culturals perifèriques i de vegades marginalitzades enmig de la globalització i, per què no dir-ho, també de visions, jo crec, massa monolítiques de la realitat, de la vida i d'Espanya, voldria dir, no? Avui la professora Clàudia Elena Menéndez ens parlarà d'un tema que ens concerneix a tots com a parlants de llengües romàniques, la continuació del llatí en la zona centre-occidental del nord de la península ibèrica, és a dir, l'asturiano, la llengua asturiana, o com m'agrada dir, el llatí tradicional d'Astúries, perquè al final és el nostre llatí, no? M'agrada molt que la nostra àrea, l'àrea de llatí, i fins i tot un llatinista com jo, que treballa sobretot amb la llengua clàssica, organitza una conferència així, perquè al final només la llengua en la qual cap tot el nostre món i les persones que ens importen són, com dirien els joves, nuestro imperio romano. Perquè aquesta idea de parlar-vos en realitat del meu imperi romà, un poc, no? He d'expressar en aquest moment el meu més sincer agraïment a algunes instàncies de la UA i institucions que ho han fet possible. En primer lloc a la nostra àrea de llatí, al seu coordinador, que no ha pogut estar avui amb nosaltres, el professor Juan Mesa, que sempre sosté les meues iniciatives. En segon lloc, als companys de Filologia Catalana, també al Servei de Llengües, a altres àrees lingüístiques de la universitat, per la seva presència ací, pel seu suport, per la difusió de l'acte i, naturalment, a tots els que esteu avui en aquest lloc. Y en colaboración con todas estas entidades, me siento también honrado de haber organizado una conferencia que me ha puesto en contacto con un espacio que no conocía, que es el Centro Asturiano de Alicante, a quienes también hemos invitado a participar. En fin, ellos colaborarán a su manera con esta iniciativa, en fin. Pero bueno, me parecía justo decirlo, ¿no? Y también reconocer la conexión que tienen de alguna manera con la Universidad de Alicante. He utilizado el catalán, he utilizado un poco el castellano y ahora pasaré, para acabar estas palabras ya demasiado largas, a la lengua asturiana, una lengua en la que jóvenes como yo, nacidos en el centro de Oviedo y en una familia que la dejó de hablar en la generación anterior a la mía, es decir, en la generación de mi madre, digo, una lengua en la que jóvenes como yo no hemos tenido la suerte de ser nativos. Por fortuna, otros jóvenes sí que la tuvieron. Al tiempo que digo esto, también digo que cada vez, con el paso del tiempo y mis reflexiones, me he sentido cada vez más nativo de un asturiano en el que yo no me crié, pues dándome cuenta de cosas que yo creo que son rasgos de nativo, como que yo jamás diría que hoy he desayunado toña. Siempre dije que yo desayuné toña y el año pasado me miraban mal. Lo que ocurre es que este año ya digo he desayunado toña porque solo hablo con gente de Alicante y, en fin, pues al final culpa vostra, ¿no? Pero bueno, dicho todo esto, desde mi asturiano no nativo, pues acabo estas palabras para presentar a Clàudia y para decir alguna cosa más. Y digo que yo un honor falallos en asturiano, y me van a entender todos, porque como llatinista, esta lingua cuido, es decir, pienso, cuido, que lle la mayor muestra, la mayor y más auténtica muestra de la llatinidad de Asturias, del fechu que Asturias lleva un lugar llatinizado, ¿no? Esa tierra atravesada por el frío y por la mar, tiñida de verde, pero también de negro, nesas oportunidades frayaes
pel centralisme que manca a les sos perifèries, sempre enllenes de señaldad y también al tiempo generoses, luchadores, fuertes. Y llegó un honor usar esta lengua que yo tanto evidentemente asocio con Asturias, en Alicante, por primera vegada en el meu labor como profesor, para presentar a la mi amiga y collacia, la doctora y académica Claudia Elena Menéndez Fernández. Nacida na Hueria Carrocera, en el Concello de San Martín del Rey Aurelio, y profesora del área de Filología Románica del Departamento de Filología Clásica y Románica de la Universidad d'Ubieu, y desde que completara el grau en Filología Hispánica, después en Filología Románica, tiene dedicada toda la súa actividad investigadora, docente y divulgadora a trabajos de lingüística comparada de les llengües romániques y particularmente de la lengua asturiana. La súa tesis sobre el sistema de denominación de los niños abandonados en Asturias, dirigida por la doctora Ana Cano, inauguraba una línea de investigación pero importante en su carrera, que lle el tema de la onomástica, o sea, los procedimientos de formación de nomes de persona. Para una tesis asina, Claudia hizo un trabajo inmenso con los datos procedentes de archivos y de fontes documentales que, a bon seguro, me atrevería a decir, formó el so calter para lo que vendría después, ¿no? Que sobrevivir en la universidad. Pongo vos agora en pantalla una selección de trabajos recientes que me parecieron significativos, ¿no? Por ejemplo, sobre nombres infantiles para los expósitos na Romania, o sobre, precisamente, ya no falando de toponimia, sino de onomástica de personas, sino de toponimia, sobre la toponimia asturiano-leonesa, el estado que tiene actualmente, las perspectivas de futuro. Y cuando vi este título pensé que tenía que decirlo porque ya si no moría. Un trabajo muy reciente sobre representantes del antropónimo Petrus en la toponimia asturiana. Uy, que se me va la silla. La emoción. Representantes de Petrus y sus huellas en otros espacios iberorromances. Bien, y creo que junto con este trabajo sobre onomástica, ¿no? La otra cosa puede ser más importante que Claudia fai, que lleva una cosa muy importante, y la su participación en el Dictionnaire Etymologique Roman, el de Rom, un diccionario de lengües romániques en general, pero fechu desde la perspectiva del protorromance. Vos falé en clase de este diccionario de Xuru. Bien, pues la su participación y también, por ejemplo, el trabajo que puede hacerse combinando, ¿no?, la perspectiva del asturiano y del catalán. Y es que, ya voy acabando, una nueva línea de investigación que tiene mucha importancia, yo creo que en ella y en el su desarrollo personal, supongo que estará de acuerdo, y la que tiene que ver con las estancias en Barcelona, en el Departamento de Filología Románica o en el Instituto de Estudis Catalans, donde realizó también una divulgación preciosa del asturiano y ocupóse de este contacto entre asturià y catalá, que es una de las cosas de las cuales va a falarnos güey. En definitiva, y acabo ahora ya sí, por todo este trabajo filológico y riguroso y por la su implicación personal como vicepresidenta de la plataforma por la cooficialidad de la lengua, en el 2024, con tan solo 29 añinos, Claudia fue nombrada académica de la lengua asturiana. Aquí la tenemos. Fue una ocasión de muchísima emoción para todos, también para mí, que yo estaba allí en el Teatro Campo Amor. Y res més. Acabo ya, Claudia. Gracias por venir a Alicante, gracias por vindre, por responder a la mi invitación, y tú ya la palabra para pronunciar esta lección que tanto esperábamos y hacernos protagonistas de este camí danada y tornada del llatí al asturiano. Gracias. Bueno, i què puc dir jo ara després d'aquesta presentació tan generosa i tan meravellosa que m'has fet? Em sento molt ben acompanyada aquí, amb tu al teu costat i amb la bandera d'Astúries que veig que m'has col·locat, i de veritat em sento com a casa meua. Només puc dir-vos a tots moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies,
Moltíssimes gràcies en totes les llengües que es barrejaran amb tota la naturalitat aquí avui al llarg d'aquesta hora que tindrem plegats. És un agraïment d'allò més sincer per la invitació rebuda a la Universitat d'Alacant, que avui m'acull, a l'àrea de Filologia Llatina i especialment al meu col·lega i amic Pedro Riesco, o com diria en asturià, el meu collaciu, és a dir, col·làcteu, el qui comparteix la llet, o sigui, un germà, la herència llatina que no s'acaba mai. Per a mi és un plaer immens ser avui aquí amb tots vosaltres i portar la meva llengua més enllà de les seves fronteres. Jo sempre dic que allà on jo vaig m'agrada dir que la llengua ve amb mi perquè penso que contribueixo a universalitzar-la i a fer-la sobreviure, que al cap i a la fi és el que volem tots els parlants d'una llengua minoritzada, com és el cas de l'asturià. Així que espero llavors que amb aquesta petita conferència pugueu acostar-vos més a la realitat lingüística d'un espai iberoromànic concret, no tan lluny del vostre, una realitat, diguem-ne, més a prop de la vostra, si es pot dir així, des del punt de vista o pel que fa a les semblances entre el valencià i l'asturià, però alhora tan diferent des del punt de vista de la normalització social com hi veureu. Per totes aquestes raons i aprofitant l'oportunitat que m'heu regalat, una part de la intervenció la faré en asturià, però no diré quan començaré a parlar en asturià i així que sigui una sorpresa, si no teniu cap problema. I així també, si alguna vegada us pregunten, m'agradaria que poguéssiu dir sí, la llengua asturiana va ressonar a les aules de la Universitat d'Alacant. La resta de la intervenció la faré com caigui, una estona en valencià, una estona en castellà, que totes dues, el valencià i el castellà, són llengües que jo també sento com a pròpies. Ja us n'haureu adonat, jo parlo un valencià oriental del nord barceloní, és el que jo he après. Us demano disculpes perquè encara no m'ha donat temps, vaig arribar ahir i no m'ha donat temps encara d'integrar-me en el valencià d'aquesta zona. I ho sento si sono així com molt pija, però no és la intenció, és que és el català o molt de la TV3 o de RAC1, però és que és el català que jo he après. Ho sento molt. A veure, és que la pluralitat lingüística és un patrimoni que hauria de ser immarcessible, això ho diu el Joan Coromines, la dona del meu record immarcessible, es referia així a la seva dona en un moment del seu decat, Joan Coromines. Doncs jo voldria que la pluralitat lingüística fos un patrimoni immarcessible i jo vull fer d'aquesta conferència un encomi al plurilingüisme, un plurilingüisme que malauradament a la meva terra està prou denostat. Aquí només arreplego una sèrie de notícies, si es pot dir així, de diferents diaris o de piulades de les xarxes socials. Pensareu, això és del segle passat? No, és del 2021. La més vella, la notícia més vella d'aquestes és del 2021. Llegim. Se están inventando el bable en Asturias y nadie va a la cárcel por ello. Una plataforma equipara la cooficialidad del asturiano con el abuso sexual. La cooficialidad del asturiano o la oficialidad del asturiano atenta contra la economía, el sentido común y el buen gusto. En el colegio hay que estudiar francés e inglés, el bable que lo hablen en casa. O es que nadie habla el bable ese. Es un chiringuito de una secta judeo-masónica para volver a Asturias una dictadura comunista soviètica. I clar, és que aquí arriba ja un moment quan una persona es pot preguntar però es pot ser més ruc? I direu, doncs sí, perquè arriba aquesta dona, la de la darrera notícia, i diu, sujétame el cubata. La asturiana que lucha en Baleares, la cooficialidad es nazismo. Clar, llegint tot això, jo entenc que penseu que potser heu convidat una criminal a fer una xerrada, però estigueu tranquils perquè no és el cas. Que jo sàpiga, de moment, no sóc cap criminal per parlar asturià.
Potser us n'haureu adonat ja, però fixeu-vos com anomena aquesta gent la llengua asturiana. S'estan inventando el bable, que lo hablen en casa. Es que nadie habla el bable. I a mi això, veureu que ja fan servir sempre la paraula bable, l'etiqueta de bable, i a mi això ja em serveix per aclarir una qüestió que fora d'Astúries és força desconeguda i que té a veure amb els glotònims del nostre idioma. Com anomenem el nostre idioma? I ja us avanço que no l'anomenem bable. Astúries, que és el lloc on millor es conserva la llengua, i ja ho veurem després, on més vitalitat té, el nom que rep l'idioma, el nom popular amb el qual la gent sempre ha anomenat allò que parla, és asturiano. I així es pot comprovar ja, així ja va quedar reflectit en un dels mapes del famós Atles Lingüístico de la península ibèrica, de l'Alpi. En el mapa número 4 es preguntava vostè com anomena allò que parla. Doncs, si ens fixem en la part d'Astúries, veurem sempre que de manera sistemàtica surt asturiano, 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 asturiano. Són les respostes a unes enquestes que en aquest cas ja estaven fetes abans de la Guerra Civil. Clar, aquesta homogeneïtat de resultats no deixa de ser també una prova de la consciència que tenia i que té la gent sobre la unitat de l'idioma. Només a la franja més occidental d'Astúries, on ja no es parla asturià, sinó gallec, o una expressió lingüística de la família gallega, digueu-li com vulgueu, es poden veure glotònims ja d'un altre tipus, glotònims més locals, com això de xapurriau, que es veu aquí, o ibiano, però d'això no en parlaré avui. I què passa amb bable? D'on neix això de bable? L'origen d'aquest terme no està molt clar. Joan Coromines deia que potser tenia un arrel onomatopeic, que potser vindria de la paraula bàrbarus, per tant, allò que parlaven els bàrbars, i de bàrbars, de la repetició d'aquesta síl·laba, doncs sortiria això de bable. Això no està molt clar, però el que sí que tenim molt clar és que és una paraula que no va tenir mai tradició popular. Va aparèixer per primera vegada a finals del segle XVIII als cercles, a l'elit asturiana de Gaspar Melchor de Xovellanos, el famós polític il·lustrat asturià. Vull dir, aquesta paraula la va inventar, i és així, tenim constància de quan la va inventar Gaspar Melchor de Xovellanos i la feia servir amb els seus col·laboradors. Què és el que va passar? Que aquesta paraula va sobreviure i es va transmetre per via culta entre les elits asturianes i asturianistes del finals del XVIII i sobretot del segle XIX i de principis del XX com a sinònim de llengua elaborada, de coiner literària. I llavors els escriptors asturians del XIX o de principis del XX, quan escrivíem en asturià, ells deien que escrivien en bable perquè identificaven bable amb la llengua elaborada, la llengua culta, i oposaven aquesta etiqueta de bable a la d'asturià o asturiano, que identificaven com a llengua parlada, llengua oral o llengua del poble. Claro, nada más por esta razón, a finales de los años 70 o principios de los años 80, digamos, en esos primeros años de revitalización del movimiento político, cultural asturianista, utilizóse o llegó a utilizarse este término de bable por parte del movimiento de reivindicación. De hecho, la asociación precursora de la Academia de la Lengua Asturiana, la asociación al rodio de la que germinó el moderno movimiento de reivindicación lingüística, llamóse así, llamóse Concello Bable, y lo que reivindicaban, entre otras cosas, y era bable nes escueles, como podéis ver, sí, ¿no? En este graffiti, que todavía existe, en una muria de una de las fábricas de la Felguera, de una zona del centro de Asturias.
¿Qué pasó? Que el propio movimiento asturianista abandonó muy pronto el uso de esta palabra bable ya a principios de los 80 y de hecho la academia llamase Academia de la Lengua Asturiana, no Academia del Bable ni nada parecido, por dos razones. Una, y la más básica, y la que acabo de decir o la que acabo de explicar, ¿no? Y es que el término popular nunca foi bable, y era asturiano, y era el término que conocía la xente. Pero el segundo motivo que esta palabra empezó a adquirir tintes muy despectivos, una connotación muy negativa, porque era la palabra que siguieron utilizando los detractores del idioma, los detractores de la normalización social del asturiano y de la redignificación de la lengua. Y de hecho no solo la utilizaban en singular, sino que también muchas veces iban a utilizarla en plural y falaban de los bables, porque así, con esta idea, en cierta manera, heriede de la tradición pidaliana, negaban la unidad del idioma. No, y que hay muchos bables, y que prácticamente en cada pueblo falase un bable distinto, ¿no? Y así transmitíase esa sensación, esa idea de una fragmentación dialectal insalvable, cosa que no es verdad, ¿no? Otras etiquetes que seguramente sentistis de alguna vegada pudieron ser estes de asturlionés o asturiano-lionés. Estos son dos etiquetes del ámbito científico puramente, ¿no? De la literatura científica, para referirse con una perspectiva diacrónica o histórica al conjunto del dominio lingüístico. Asturias, después ya me referiré, ¿no? a este dominio. Asturias, León, Zamora y ya en Portugal, Miranda do Douro. Y otras dos etiquetes más, lionés y mirandés. Lionés y era también la que, iba a decir la que hacía servir, ¿qué catalanismo acabo de...? No, la que utilizaba Menéndez Pidal cuando falaba el dialecto leonés, por ejemplo, pero lionés y es la que suelen utilizar, o la que avecen a utilizar en la parte sur del dominio lingüístico, obviamente, en la parte de León, en Zamora. Allí también no hay una conciencia de unidad tan grande como en Asturias y allí sí que producen glotónimos más locales. El cabreirés, el pachuezo, el no sé qué, pero también utilicen lo del lionés. Y, por supuesto, mirandés y el reflexo del asturlionés en Miranda do Douro. Yo ya pasé a falar unos segundos en asturiano, quizás la transición fue un poco perceptible porque los paralelismos col valenciano son reseñables. Entre lo que veis escrito y lo que me sentís a mí decir, de xuro que ya fallasteis paralelismos o concordancias interesantes. Por supuesto, desde el punto de vista fonético, esa palatalización de la L inicial. Yo también digo lluna y llobo, como vosotros lluna y llob. Yo también faigo los plurales femeninos en es y digo les cases y les abelles, cosa que cuando falo en catalán a veces pregúnteme ¿ets de Tortosa? Y yo, no. ¿Ets de València? Jo, no. És que com que fas els plurals així en es, o bueno, és que aquí em surt a mi el substrat asturià meu, no? Y yo, por ejemplo, en el léxico, yo también digo vegada, o mejor aún, yo digo vegá, como vosotros, porque en la parte central de Asturias también perdemos esta D intervocálica y decimos una vegá y no una vegada. Una vegá y les vegaes, en plural. Una corada o la corá y les coraes. También digo que no sé quién ta, lloñe. También digo tallar o también digo acombayar, con exactamente el mismo significado que vosotros. Y una palabra que a mí préstame mucho, especialmente, y esta siempre la explico a los meus alumnos de lingüística románica, y cómo llamamos la cuna en asturiano. Aparte de cuna, porque el herie del latino conservámoslo. ¿Qué vamos a hacer, no? Pero nosotros llamamos la cuna también bierzo, con un raigaño que vos tiene que sonar muy familiar, un raigaño en este caso celta, que compartís con la palabra bres o bresol. En este caso, el paralelismo ya no es solo, como veis aquí, en este mapa de Gerard Rolfs, de ese libro, La diferenciación léxica de las lenguas románicas, que si no vos lo enseñó en clase, tienen que enseñároslo,
Como veis, los paralelismos aquí ya no son solo con la parte catalano parlante o valenciano parlante, sino también con el gallego portugués y sobre todo con la galorromania. Y aprovechando el marco global que tengo aquí ya de la Romania, iba a decir, vamos a poner llendes al campo no se pueden poner llendes, vamos a poner llendes al dominio lingüístico. Porque yo estoy bien aquí a falar del asturiano y tal, pero bueno, ¿dónde se fala y más o menos, no? El romance autóctono falado en ese territorio comprendido entre el dominio lingüístico gallego-portugués y el castellán, o sea, lo que se fala na mayor parte de Asturias, porque dicíamos que hai que escaecer esa parte del occidente, que é onde se fala gallego, na mayor parte de Asturias, e en el requeixo noroccidental de León e de Zamora e nes tierras portugueses de Miranda do Douro, ese romance ten que adscribirse al xeotipo lingüístico del asturiano o, neste caso, como estamos falando de todo el dominio, del dominio astur-leonés o asturiano-leonés. Por lo tanto, estamos falando de una lengua del bloque de la Romania occidental, ¿vale? Del bloque occidental de lingües del ámbito románico. Con estos dos etiquetes, como digo, les de astur-leonés o asturiano-leonés, denomínase, como digo, el conjunto del dominio lingüístico con unas llendes actuales que yo creo que están razonablemente bien representadas en estos dos mapes. Pero, bueno, hay que decir que en la Edad Media, coincidiendo con la fundación del Reino de Asturias, posteriormente nombrado Reino de León, y esos progresivos movimientos poblacionales contra el sur, según avanzaba esa mal llamada reconquista, el dominio ya era mayor y abarcaba zonas más amplias de la meseta norte y llegaba sobre todo también a Extremadura. Pero, bueno, la castellanización posterior fue encollendo ese dominio hasta lo que tenemos ahora. Tenéis que ser conscientes de una cuestión. Claro, aquí vemos el dominio muy guapo pintado, ¿no? Pero, y diréis, bueno, vaya diferencia, ¿no?, entre Asturias y lo que queda al sur. ¿Qué hay ahí? Bueno, pues ahí hay un accidente geográfico muy importante, y la cordalera cantábrica, que en este caso jugó un papel a favor de la conservación del idioma, porque el aislamiento geográfico que tenemos y la orografía que tenemos ayudó a que en este caso el mantenimiento, la vitalidad del idioma en Asturias fuera mucho mayor que lo que pasó en el sur, ¿no?, a la parte sur del cordal cantábrico. Y la castellanización fue mucho más intensa. Y, bueno, pues siempre nos queixamos de las horas que tardamos en llegar a no sé dónde siempre, porque para salir de allí el tren da muchas vueltas. Bueno, yo siempre trato de ver la parte positiva. Gracias a ese aislamiento conservamos en un estado también razonablemente bien, potente el idioma, ¿no?, cosa que no pasa ni en León ni en Zamora. Por eso, yo, de ahora en adelante, teniendo en cuenta que en Asturias donde más vitalidad tiene el idioma, donde la castellanización fue mucho menos intensa en comparación con León y con Zamora, que es el territorio que yo mejor conozco, y que es el territorio donde se van a concentrar la mayor parte de falantes. Por todo eso, yo ahora ya en esta conferencia yo voy a referirme exclusivamente a la representación de l'astur-leonés en Asturias, o sea, a lo que llamamos estrictamente asturiano. A nivel dialectal, nada, dos pinceladines muy básicas. El asturiano clasificámoslo en tres grandes áreas, como podéis ver en este mapa. La variedad occidental, ya la que tenéis pintada en color verde, la variedad central en color azul y la variedad oriental en vermelho. La variedad central constituye la base del estándar lingüístico, no por nada, sino porque es donde se concentra la mayor parte de la población. Digamos que las sales de Asturias están muy despobladas, el 80% de la población de Asturias vive en ese cogollo que tenéis pintado en azul. Y es la única variedad
asturiana que ya tenía tradición escrita de siglos atrás y obviamente la de más falantes potenciales. Entonces, bueno, cuando falaré después un poco sobre el proceso de estandarización, pero por ir avanzando, digamos que todo apuntaba a que la base del estándar tenía que ser la variedad central. Ya veis que no me refiero a la parte que tenemos en Mariello porque eso ya corresponde a otro dominio lingüístico que es el gallego-portugués, ¿no? Esta propuesta de clasificación dialectal está basada en una riestra de isogloses, sobre todo fonéticas, que cuando partimos los dominios lingüísticos siempre solemos hacerlo en base a isogloses fonéticas. Bueno, pues en el nuestro caso no debemos ser diferentes tampoco y así no lo hicimos. Bueno, no lo hicimos nos, fízolo Menéndez Pidal y fízolo con bastante éxito porque todavía seguimos manteniendo anguaño esa clasificación tripartita que ya proponía Pidal. Lo que pasa que, bueno, un poco amellorada, digamos, y un poco reajustada leyendas ya por parte de investigadores modernos, como, por ejemplo, Xosé Lluís García Arias, que es el nuestro Coromines, ¿no? Más o menos, por resumirlo muy rápidamente. Vamos a ver ahora algunas notas de evolución diacrónica. Aquí llega la parte preferida mía de la conferencia porque yo estoy avezada a hablar de estas historias del asturiano en contextos en los que el mío público no es filólogo, no sabe latín y entonces esta parte siempre tengo que aforrarla. Pero Pedro insistió, no, saben latín, no, dan clases de latín, tienes que darles latín. Y yo, pues allá voy, ¿no? Hay un sintagma que tienes que decir. No, ya lo tengo en la cabeza. Voy a daros unas notines muy básicas de lo típico, de nivel fonético, nivel morfosintáctico y léxico. A nivel fonético, tenemos un sistema vocálico tónico de 5 unidades y 3 grados de abertura que herede del sistema vocálico cualitativo itálico. Esto está dicho aquí porque me lo mandó él. Resolvemos esa oposición entre les abiertes y zarraes con la diptongación espontánea de les abiertes y con una diptongación que además dase en contextos, por ejemplo, palatales que el castellano no conoce y el aragonés sí. Tenemos un vocalismo, digamos que es hermano de las otras lingües de la Ibero-Romanía central, o sea, el castellano y el aragonés, y en este caso todavía nos parecemos más el aragonés y el asturiano por esta cuestión, porque tenemos diptongaciones incluso en contextos palatales como el de óculo, huello, folia, fuella o nocte, nueche, también incluso con alguna nasal, ¿no? Como abscondo, yo escuendo. El verbo responder, yo respondo, por ejemplo, y no respondo, cosas así, ¿no? Cuidado que esto no pasa siempre. De alguna vegada la nasal traba la vocal y impídenos la diptongación. Por ejemplo, en el caso de fonte o de ponte, ¿no? O el participio fuerte del verbo cocer, cochu y non cuechu, ¿no? El resto, yo creo que tiene que sonaros, si conocéis más o menos el vocalismo también del castellano, pues, y distis clase de gramática histórica castellana, pues el resto tiene que sonaros igual, ¿no? Pilu, pelu, filiu, fiu, castelu, castiello, col diptongo, claro, porta, puerta, col diptongo, etc. Pero, desde el punto de vista fonético, un fenómeno muy interesante en el caso del asturiano y el de la metafonía. Vamos a ver, la metafonía, técnicamente, voy a dar la definición técnica, ¿no? Y el cerramiento, la inflexión de la vocal tónica, en este caso por influencia de una vocal final que también va a ser cerrada, una I o una U. Como ya vos pudisteis seguro decatar, acabamos muchas cosas en U, porque el U va a ser el morfema de masculín singular en asturiano. Entonces vamos a tener muchísimas palabras que nos acaben en U y, por lo tanto, muchísimas palabras que van a poder sufrir este fenómeno, ¿no? Por una parte, tenemos la metafonía histórica, que también conocen otras lingües, como el valenciano, el castellano mesmamente, el francés, ¿no? Yo qué sé, pongo vos aquí 3 ejemplos de periodo latino-vulgar o de periodo proto-romance, ¿no? Feci, fici, y non fece, ¿no? Que tendría que ser, ¿no? Igual que en castellano. Vini, punxi.
La particularidad es que la metafonía sigue siendo un fenómeno activo y con rendimiento en una parte de Asturias, en concreto la que tenéis ahí a redondear en la zona marcada dentro de esa línea colorada. En esa zona, la metafonía, como digo, sigue siendo un fenómeno activo y, por lo tanto, allí, ante la palabra huertu, el continuador de hortu, huertu, puede ser huertu, pero también con metafonía huirtu. Ciego, ciego, negro, nigru. O sacu. Claro, la A diréis, bueno, la A ¿para dónde cierra? La A puede cerrar o para la parte velar o para la parte palatal. Pues para los dos, puede cerrar para los dos, dependiendo de la zona. En una zona van a cerrar esa A hacia la parte velar y van a decir un socu, traigo un socu de fariña para el ganado, un saco de harina, un socu de fariña o un secu de fariña, un saco. La metafonía y un fenómeno que está muy en regresión por dos razones. Una, porque hay un fenómeno diferencial ya no solo, por supuesto, con la lengua oficial, que es el castellano, sino también con el propio asturiano. El estándar asturiano no aceptó la metafonía. Por lo tanto, también ya hay incluso un fenómeno diferencial y regresivo dentro del propio sistema asturiano por esta razón. Y después non é unha cuestión absolutamente sistemática, quer dizer, non todas aquellas palabras que sean susceptibles de sufrir este fenómeno van a conocelo siempre en absolutamente todos los contextos. En zonas onde este fenómeno se conoce, a veces non se utiliza la metafonía por unha cuestión pragmática. Y es que la metafonía añade un matiz expresivo a la frase. Una cosa ye, en estas zonas, ¿no? Una cosa ye decir xuanta llocu y otra cosa ye decir xuanta llucu. Si yo digo que ta llucu, ye que el nivel de locura ye superior a decir que simplemente ta llucu. Hay una diferencia ahí pragmática importante. Esto no funciona siempre. Obviamente, yo puedo decir, madre, vaya ordenador tan de color tan negro. Y que quiero remarcar que lleve un negro intenso, intenso, intenso. Pero a veces simplemente puedo decir, pues el ordenador lleve de color negro y yo no estoy implicando ningún tipo de diferencia pragmática. Eso muchas veces va a darlo el contexto. Eso va a darlo el contexto. Paso rápidamente, hay alguna cuestión de consonantismo. De algún resultado, esto va a caer en el examen, díxomelo en antes, que caía en el examen de evolución del latín. De algunas palatalizaciones, igual que en valencià, la palatalización de la L inicial, llobu, lluna, L y Oz y grupos afines, tenemos una palatal central, muliere, muller, palea, paya, filiu, fillu. En algunas zonas del occidente de Asturias, ese resultado ya es che, mucher, fichu, pacha. O, por ejemplo, la evolución del grupo KT o ULT, ¿no? Nueche, fechu, cuchillo, eso arrima el asturiano, digamos, al castellano. Pero en una parte del asturiano, la variedad occidental, el resultado no va a ser che, va a ser ite, nueite, feitu, cuitelo, etc. Ya eso también arrimando a la parte marginal de la Ibero-Romania. Una particularidad que vos quiero hacer notar, y ahora voy a poner un audio de un segundo para que sintáis también a una persona nativa, falando en este caso la variedad occidental del asturiano. ¿Por qué? Porque en esta variedad occidental existe un sonido que técnicamente llamamos consonante africada, palatal, cacuminal, retroflexa. Bueno, para los amigos, la chevaquera. ¿Qué es la chevaquera? Y un tipo de cacuminal que tenemos o que tienen en la variedad occidental del asturiano, donde en el resto de Asturias tiene una lle. Entonces, en vez de decir lluna o llobu en esa zona, van a decir chuna o chobu. Y un sonido, yo no lo hago bien, pero y un sonido muy parecido al del sardo. Si alguna vez estudiaste sardo, tiene una cacuminal que además reflejan con una D con un punto de baixo, que es muy parecido a este. Voy a poneros a la paisana, porque claro, una cosa es que yo os lo diga,
Y otra cosa es que sintáis a una nativa falando esto. Voy a poneros esto y la transcripción de lo que está diciendo. Yo no sé si lo veréis bien, voy a hacerlo más grande. Allá donde veáis una L con 2 puntos debajo y ese sonido. Vosotros vais a sentir mucho como che, 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 mucha che, pero realmente no hay una che, no hay una fricada como la de la chocolata, sino chocolata, hacia adentro, cacuminal. ¿Y otra vez quitéis un carnero a un chobo? Sí. Sí. A ver, ¿cómo fue? Hay que posible todavía. A ver. ¿Dónde fue? En Cueva. Alrededor de la pradera hay un camino. Sí. Alrededor de los prados de la pradera hay un camino que viene para acá, para el bache. Sí. Al bache. Y yo estaba con las ovechas y ya estaba para el pico, a un prado que tiene Mateo, aquí encima. Tenía Mateo, ahora ya de... no sé, de Enrique, no sé de quién es. Total, que yo veo un chobo salir desde la ovecha. Un chobo. Y ahí yo salgo para arriba, tiro las madreñas. Y al camino adelante era un carneiro negro, que era nuestro además. Yo estaba con la becerra. Y al carneiro era nuestro que lo comprara mi padre no ría. Y en frente del carneiro, delante, el chobo detrás, pero va a la carrera. Bueno, apártese, ¿no? Contando lo del chobo y lo del carneiro. Pero quería simplemente que sintierais cómo suena mucho ese sonido y el que en el resto de Asturias tendríamos, diríamos, el llobu y allí. Ya dice en un momento, fui pa'l bache, o sea, pa'l valle, un topónimo, pero en este caso con ese sonido autóctono del lugar, ¿no? Bien, vuelvo entonces aquí. Y paso ahora al nivel morfosintáctico, porque yo creo que aquí va a haber varias cosas que os van a interesar y que, según me cuenta Pedro, caen también en el examen. Vamos a ver. Expresión del género y número. Muy fácil. U, os, a, es. El llobo, los llobos, la lloba, les llobes. En esa variedad occidental, por cierto, no faen los plurales en es, faenlos en as, pero en el resto de variedades y en el estándar los plurales son en es. Otra cuestión que yo creo que os puede resultar muy interesante, eso que llamamos el neutro de materia, una etiqueta que acuñó en el su momento Damaso Alonso. Vamos a ver, ya sabéis, como estudiantes del latín y de linguas románicas, que una fonte importante del reajuste del género en las linguas románicas fue la desaparición del género neutro, y de hecho la única lengua románica que mantiene el neutro o que tiene género neutro en sustantivos y el rumano, ¿no? Que adapta pues, los neutros latinos, por ejemplo, adaptólos al femenín, lume, mare, ¿no? Conservó los neutros latinos si acababan en consonante, como por ejemplo el brachium, ¿no? Y después transformó de algunos masculinos latinos en neutros, ¿eh? Esto el rumano. Pero ya que, per otro lado, de algunas lenguas románicas regístrense fenómenos que pueden entrar dentro de la categoría de lo neutro, aunque no se trata de un neutro que sella heriede del neutro latino, sino de un fenómeno con unas xénesis y con unas implicaciones muy diferentes. Apaez este fenómeno en asturiano, pero apaez también, por ejemplo, en el sur de Italia, en las lenguas del sur, en napoletano, en calabrés, en siciliano, y también en variedades retorrománicas, como por ejemplo el romanche. ¿A qué me refiero? A esto, a la gramaticalización de la diferencia semántica entre lo contable y lo no contable. O sea, tenemos una oposición semántica que va a tener pertinencia morfológica en los adjetivos y en todo aquello que concuerde con los sustantivos. En consecuencia, el adjetivo asturiano tiene 3 terminaciones: malu, mala y malo. Malu para el masculín singular, mala para el femení singular, malo para lo incontable, sea masculín o sea femení. En estos casos, digamos que lo que prevalece, aquí lo que prevalece más que la marca de género y el contenido contable o no del sustantivo. Y va a condicionar un tipo de concordancia que para el que la siente por primera vegada pues choca muchísimo.
Una cosa ye, el neño ye alto, la neña ye alta, neño y neña son sustantivos contables, por lo tanto la concordancia que se fa ye la esperable con la marca de xénero, masculina o femenina. Pero los siguientes sustantivos que tenéis ahí, vino, leche o carne, son incontables. Y por lo tanto, cualesquier cosa que vaya concordando con ello, tiene que hacerse con esa marca O. Neutra, bueno, llamémoslo equias, ¿no? Neutro, entre comines, incontable, ¿no? Y a la marca de lo incontable. Y da igual que el sustantivo sea masculín o femení. El vino está frío, la leche vendilo barato, la carne llandio, gústame la sopa frío, y no fría ni nada, porque aquí lo que importa es la concordancia continua o, vamos, o incontable, no lo del xénero, no la marca de xénero. Esto incluso para la xente que fala en castellán en la ciudad, por ejemplo, en Uvieu, muchas veces vas a una cafetería y sientes, ponme un café con leche templado, anda, con leche templado. Xente que te va a decir, no, yo nunca sentí falar asturiano, no, aquí no se dice nada, pero dice, ponme la leche templado. Y eso que lle alma de cántaro, la leche templado, ¿no? En fin, otra cuestión morfosintáctica a la que Pedro aludió también y que a mí em treu de polleguera, que es la del sistema verbal en sin formes compuestes. No tenemos formes compuestes. Esto traza un paralelismo obvio entre el asturiano y el gallego, que tampoco tienen tiempos compuestos. Yo, güey, fui a la escuela. Güey, vine a dar una conferencia. Yo, güey, fui al despacho de Pedro. Y fue ahora mismo. Cuando yo llegué, ella ya cantara la canción. Y aquí tenemos además conservado el mismo valor de pluscuamperfecto latino. Yo había cantado, no, yo ya cantara la canción. ¿Por qué digo que esto a mí em treu de polleguera? Porque cuando yo falo en catalán, para mí todo ye vaig anar, vaig cantar, vaig dir, vaig no sé què. I em diuen, quan? L'any passat? I jo, no, ara mateix. I em deia, no. Llavors he cantat, he anat. Jo, vale. Esta es una de las cuestiones que cuesta muchísimo a los que somos falantes de gallego o de asturiano desterrar, ¿no? O, vamos, en este caso, incorporar las formas compuestas. Y posiblemente la última cuestión morfosintáctica que también más puede llamar la atención sería esta, la inclisis de los pronombres personales átonos. Ponemos los pronombres personales normalmente detrás del verbo, cosa que también arrima al asturiano a la parte más occidental de la península, al gallego y al portugués. La manta cosiómela xurde, Xoan cuenta-y historias a Lluís. Él garroyoslu, ¿el qué? El coche a no sé quién, a los tíos. ¿Siempre ponemos el pronombre detrás? No. Digamos que la posición básica y la inclisis, pero vamos a tener de ellos contextos sintácticos que obliguen a hacer la proclisis, como la negación. La manta nun me la cosió xurde, Xoan nun y cuenta historias a Lluís, o el nun yos lu garró, por ejemplo. La subordinación. Diz que me la cosió xurde la manta. Y en caso de que, por ejemplo, la oración o el verbo en este caso te ha precedido de ciertos adverbios, normalmente los de tiempo. Siempre me fala de la so vida. Ahora, si yo punxere el siempre después, eso ya fa restituir la colocación normal del pronombre que ya enclítica. Fálame siempre de la so vida. En este caso, el adverbio oblígame a poner el pronombre delante del verbo, ¿no? Digamos, estos son los casos básicos de anteposición pronominal. Un nivel morfosintáctico bis, sobre todo pensando ya en los del latín. Alguna cuestión que os pueda interesar o que pueda llamar la atención, decir, madre, ¿estos qué están diciendo? Preguntamos con ubi del latín. Con el ubi, bueno, no, con una versión un poco más evolucionada. Tal neño, ul neño, incluso con supresión del verbo, o directamente, el neño ulu, o la niña ula, ¿dónde está ulu? En la variedad oriental del asturiano, por ejemplo, mantienen la distinción de caso de acusativo dativo entre me, mi y te, ti. Por ejemplo, llevaste me pel camín que nun yera, pero llevaste mi la macona, una macona y un tipo de cesta, en sin permiso.
y oponen claramente la función de objeto directo de la de indirecto. O a fallete, o sea, te encontré, no? A fallete esclucando pela persiera. La persiera es la cerradura, el pany de la porta. A falleti les perres en bolso el pantalón. Les perres, el dinero. Distinguimos per y por. Usamos per para el tiempo, para el lugar y para la manera. Vieno pela noche, per xineru fai frío o díxomelo per teléfono. Todo lo demás con por, la finalidad, la causa. ¿No? Marchó por mieu, fíxolo por ti. Y después, otra cosa que también choca mucho, yo cuando falo en catalán también me lo dicen, fáltente pronomes en la oración. Yo fui a la sablera, o sea, a la playa, y quemé. He anat a la platja i he cremat. Em diuen, què has cremat? Jo, no he cremat res, que m'he cremat jo. M'he cremat, ¿no? Vosotros sí que necesitaríais añadir el pronombre, nosotros no. Yo fui a la playa y quemé, bueno, quemé yo, ¿no? El cristal rompió. No rompió a nadie, rompió él solo, ¿no? Sería imposible decir rompióse o queméme en estos casos. Y esto lo que resulta es que tenemos una mayor persistencia de lo que se suele llamar la voz media en asturiano. Cierro este capítulo porque si no abrazo vos y ya voy encarando más o menos la parte ya más del final. De alguna cuestión sobre fontes históricas y literarias. Sobre todo, esto es para que tengáis herramientas vosotros para decir cuando vos digan no, y que eso nunca se escribió, nunca se dijo. Mentira, mentira. Los primeros textos que se conserven daten de época medieval y son de mena xurídica. La mayor parte de la documentación que conservamos es del siglo XII en adelante, hasta el XIV-XV. El primer texto, les homilíes d'Orgañá, pero de allí el Fuero d'Avilés, del año 1155. No conservamos textos literarios, entendiendo por literario lo que normalmente solemos entender por literario, sea poesía, prosa, narrativa, etc., de época medieval. Tenemos obras, por ejemplo, el poema de Elena y María, el famoso libro de Alexandre que estudiaréis en castellano, que tienen versiones con muchos asturianismos, con muchos leonesismos, pero no tenemos obras completas en asturiano. El primer texto literario conocido, escrito completamente en asturiano, y del año 1639. Y un poema, pongo vos aquí nada más que la primera estrofa, cuando examen les abelles, de un autor, de un clérigo, que se presentó a un concurso floral, compitiendo con obras en latín, en griego y en castellano, y ganó. Sabemos, aunque sea esta la primera obra que conozcamos, sabemos que no pudo ser la primera porque tiene una perfección técnica tan alta que es imposible que esta persona no tuviera unos modelos que seguir o un tipo de otros textos similares, anteriores. Que nadie de repente, sin tener ningún tipo de tradición literaria detrás, se ponga a escribir con ese nivel de técnico, ¿no? Literario. Lo que pasa es que no lo conocemos, claro, no lo conservamos. De Magar entonces, desde 1639 y hasta un año, tenemos una tradición literaria en asturiano ininterrumpida. Lo que pasa que, claro, la productividad textual va a ser desigual según la época. Obviamente en el franquismo no se va a escribir lo mismo que se escribió, por ejemplo, en el 18 o en el 19. Muy rápidamente. Resulta muy complicado establecer una fecha, ya sabéis, ¿no?, que indique cuándo se dejó de hablar en latín y cuándo se empezó a hablar en romance. Dejando de lado las particularidades propias de cada territorio, más o menos lo que se suele convenir es que a partir del siglo VIII, ¿no?, lo que se hablaba ya era romance. Sin embargo, ya sabéis que el paso del romance a la escritura no fue, desde luego, inmediato, ¿no? La situación lingüística de la Europa románica y, por tanto, también de Asturias va a ser de, bueno, con los términos que usamos hoy, de diglosia, podríamos decir, ¿no? Una variedad alta de prestigio, que era la de la escritura, la lengua de la escritura, y que sería el latín, y una variedad baja, en este caso, que era, bueno, la lengua oral, la del pueblo,
que era el romance. En nuestro caso, pues, el romance asturiano. Los textos de esta época medieval, alto medieval fundamentalmente, van a estar escritos en latín. De todas maneras, van a ir apareciendo poco a poco testimonios de una conciencia lingüística diferenciada, porque claro, la diferencia tan grande que había entre lo que se escribía y lo que se hablaba ya obligaba a muchas veces a glosar esos textos, porque es que no se iban a entender, porque la gente ya o no iba a entender esa palabra en latín, porque lo que se llevaba siglos diciendo era otra cosa, ¿no? Traigo aquí 3 ejemplos, 4, bastante sintomáticos, ¿no? Los 2 primeros, por ejemplo, son del siglo IX, todo esto es documentación histórica de la Catedral de Oviedo, ¿no? Et in capezzone 3 pozzales de aquamoria que vulgus dicitur salsa. Fijaos qué glosa tan clara, que necesito explicar lo que era aquamoria, ¿no? Salsa. O un basculum argenteum, quod rustico sermone dicitur copa, ¿no? Claro, puede ser que ya no entendieran que era un basculum argenteum, ¿no? Pero copa sí. O, por ejemplo, en el último párrafo, donde vemos que le llama mucho la atención al que redactó esto, que el testamento que hicieron 2 personas, estas 2 que aparecen aquí, Johannes Laurenti y Nicolaus Fernandi, lo que le llamaba la atención era que el alio testamento fecit et ordenavit in maternam linguam. Y necesita remarcar que eso, el testamento en concreto entre estas 2 personas, fue hecho en su lengua materna, en asturiano, ¿vale? Todos estos casos, bueno, son indicios de que pese a que el latín era la lengua que se consideraba de prestigio y por tanto con la que se escribía, había una diferencia, de todas formas, con respecto a lo que se hablaba tan grande que en un momento o en otro el romance tenía que ir entrando en la escritura sí o sí. Más o menos, ¿cuándo podemos hablar de textos completamente escritos en asturiano? De mitad del siglo XII en adelante. Toda la documentación jurídica notarial de los diversos ayuntamientos de Asturias en esos siglos XII, XIII, XIV están en asturiano. Aquí os traía un ejemplo de las ordenanzas municipales del concejo de Oviedo, un ejemplo del año 1245, ¿no? Pues, ¿qué se dice en la ordenanza municipal? ¿Cuándo se tiene que poner el mercado? La multa por encender una vela, porque claro, todo era de madera. Si me daba por encender una vela, aquí ardía toda la ciudad, ¿no? ¿Cuánto te ponía de multa si te daba por encender la vela? Cosas así. Y lo que vemos aquí es un romance medieval, pero un romance absolutamente traspasado de rasgos asturianos. De las carnes... Aquí está diciendo cómo tenemos que poner, qué precio tenemos que poner a las carnes que se vendan en el mercado. De las carnes, así como ye in costume de viejo, confirmáronlo la pieza de la vaca, la que más cara for, 6 dineros. El cuarto del carnero, 6 dineros, el que más caro for. En la carne del cabrito, 10. En la de cordero, con 8 dineros, etc. ¿Esto es latín? No. ¿Esto es castellano? No, tampoco. La documentación notarial, administrativa, se hacía toda en asturiano. ¿Hasta cuándo? Hasta mediados del XIV, finales del XIV y principios del XV, cuando ya el Reino de León estaba integrado en la corona de Castilla y llega una dinastía funesta para nuestra historia, que es la de los Trastámara, y que no hace más que enviar personal de Castilla, en este caso de Castilla, a ocupar todos los puestos administrativos y de poder y eclesiásticos de Asturias. Con esa gente vino la castellanización. Y, por supuesto, obviamente, como lengua de la corona de Castilla se consideraba nada más que el castellano, no el asturiano o el asturleonés o el leonés o como lo quisiéramos llamar. Y por acabar, una pincelada sociolingüística. Desde llavors, des de finals de l'edat Mèdia fins ara, els usos lingüístics asturians s'han caracteritzat per un estat de bilingüisme socialment desequilibrat o diglòssic. Digueu-li com vulgueu. És allò de sempre. La llengua A és la castellana i la llengua B, la minoritzada, la que s'ha d'arraconar per les qüestions més informals o menys importants, és l'asturià.
Des del darrer quart del segle XX, no obstant això, sí que es ve assistint a un procés de recuperació, de redignificació i de normalització de l'asturià que ha anat consolidant una percepció cada vegada més positiva de l'idioma. Si bé és cert que en comparació amb altres territoris de la península, amb Galícia, amb el País Basc, amb Catalunya o a la part més nord del País Valencià, doncs no estem tan bé com ens agradaria. Aquesta convivència asimètrica entre l'asturià i el castellà es tradueix en un flux constant d'interferències amb intensitat variable i depenent de diferents qüestions, però el que és més freqüent és que sigui el castellà com a llengua dominant qui generi un major nombre d'interferències que s'introdueixen en la llengua minoritzada de manera progressiva i després d'un temps de convivència les formes autòctones asturianes acaben sent substituïdes per les castellanes. Amb l'arribada de la democràcia i l'aprovació de la Constitució espanyola, bona part dels territoris peninsulars amb una llengua pròpia diferent de la castellana van aprofitar el nou marc legal per a declarar la cooficialitat de les seves llengües vernacles, com va ser, per exemple, el vostre cas. Però, malauradament, no va ser el nostre. En el cas d'Astúries es va optar per incloure a l'Estatut d'Autonomia una fórmula de protecció molt més imprecisa i ineficaç. El asturiano gozarà de protecció. I de moment, arran del desenvolupament d'aquest article estatutari, el marc de major altura jurídica que protegeix la llengua asturiana és l'anomenada Llei d'Uso i Promoció, que és de l'any 98. És, diguem-ne, com la vostra llei de normalització. Però diria que és com perquè no ho és, perquè sovint això és lletra morta. És absolutament lletra morta. Sí que hi estableix a priori tota una sèrie d'aspectes positius, però la inacció dels successius governs asturians per explotar o per a desenvolupar normativament les potencialitats d'aquesta llei han fet que tinguem problemes i dificultats diàries. La manca d'oficialitat en un estat on l'ordenament jurídic preveu l'existència d'aquesta figura suposa per nosaltres una font constant d'invisibilització. Perquè, clar, és com si ens trobéssim en una mena de llims legal pel qual, encara que es posin en marxa mesures emparades per la llei d'ús i tot, no existeix prou protecció jurídica, la qual cosa sí que ens donaria l'oficialitat, i per tant no es pot sancionar l'incompliment d'aquestes mesures i moltes vegades quedem a la voluntat del que digui la persona de l'administració de torn, a la seva voluntat, i si és una persona contrària a tot això, és no, a mi me hablas en espanyol, que és el que és oficial i punto, i ja està. Quant de temps em queda a mi? Tinc 5 minuts? Vale. Un problema, per exemple, posar-li el nom al teu fill, un nom asturià. Això ja és un problema, perquè com que l'asturià no és una llengua oficial, ja et fan anar a no sé on, a corroborar que el nom que vols posar-li al nen és un nom asturià i que, per tant, us ho explica millor la persona afectada. Per exemple, us poso el seu testimoni aquí. ¿Vale? Que no funciona esto. A lo largo de la súa vida, na escuela, nel traballo, nel sistema sanitario, coles administraciones. Este documental quiere ser testimonio del estorgues que atopa un falante de asturiano a cada paso. Ejemplos de los muchos casos que suceden cada día y que en más de las ocasiones no trascienden a la opinión pública. La vida en sin oficialidad. Cuando nació mi primer fiu, la Soma y yo decidimos que se llamara Xune. Cuando fuimos a Sulgao, dijeronnos que si queríamos poner un nombre en asturiano tenía que ser uno de los que tuvieran en un documento que tenían allí,
Y como Xune non estaba, lo que nos hicieron fue percorrer de ellas instituciones como la Oficina de Normalización Lingüística de Xixón, la Academia de la Lingua, la Consellería de Cultura, para tener de ellos documentos nos que pudieran demostrarse que Xune era un nombre que cumplía con todas las condiciones. Cuando tuvimos el segundo niño, que ya era una niña, la Soma y yo decidimos que queríamos llamar a Yuna. Pero aprendimos de la primera vegada. Lo que hicimos en el Sulgau es que Yuna, que no estaba en ese documento de nombres aprobados en asturiano, ya era en catalán. Y al decir que Yuna estaba en catalán, no nos pusieron ninguna torga y escribiéronla. Com que el català sí que és una llengua oficial de l'Estat, llavors el registre civil a Astúries no va tenir cap problema en posar-li un nom en català a la nena d'aquest noi, que es deia Lluna. Doncs estava en català el nom. És de frenopàtic, no? Vull recordar, per cert, que la defensa de la llengua asturiana i la seva oficialitat és la reivindicació més persistent a Astúries des de l'arribada de la democràcia. No és i no ha estat mai una moda passatgera. De fet, el que ja es demanava, el que ja es va demanar en la primera manifestació democràtica que hi va haver a Astúries, en l'any 77, era això. Entre altres coses, Estatut d'autonomia, bable a l'escola, autonomia regional i mireu, volvei la llengua al pueblo. Ja es demanava la qüestió de l'oficialitat fins i tot abans de tenir autonomia. És una lluita que porta 40 anys activa i de manera ininterrompuda. Tot el moviment polític i cultural asturianista, sòlid i ben estructurat, s'articula entorn d'aquesta idea primària de la reivindicació de l'oficialitat. I cada any sortim al carrer el primer divendres del mes de maig, que és quan celebrem el Dia de les Lletres Asturianes, i fem una manifestació que omple els carrers, en aquest cas de la capital, per demanar això, asturiano, llengua oficial. Després diuen, no, és que ningú no. Cada any s'omplen els carrers demanant això. Portem 40 anys, no és broma, és que són 40 demanant l'oficialitat de l'idioma. Vull dir, no és una moda d'ahir o d'abans d'ahir. Com va ser el renaixement d'aquest moviment polític i cultural asturianista? Clar, cal tenir en compte que veníem de l'etapa de la dictadura, que va suposar la repressió lingüística i que unes quantes generacions nascudes i criades en la dictadura arrosseguessin un estigma lingüístic difícil de revertir. Us hauria posat un vídeo, però no ho faré, però sí que us animo a que busqueu en Google Archivo Lingüístico de la Represión en Asturias, ARLAS, Archivo Lingüístico de la Represión en Asturias. I tindreu penjats un munt de vídeos, de testimonis, de gent explicant el que va patir, per exemple, durant la dictadura, però també ara, pel que fa a l'ús de l'idioma. A finals dels anys 70, quan ja es respiraven aires de llibertat i el moviment asturianista en feia de la llengua i de la cultura i de la sobirania d'Astúries les seves principals reivindicacions. El moviment asturianista serà el motor fonamental de l'activisme polític a Astúries. Tots els moviments de reivindicació política a Astúries van néixer o estan molt arrelats al moviment asturianista, al moviment de reivindicació de la llengua i de la cultura. En el cas de la llengua, el que es pretenia era, a més de la redignificació, desterrar aquella visió folclorista de l'idioma que havia estès la dictadura. Allò històricament ho coneixem amb el nom de el surdimiento, que és com la renaixença vostra, més o menys, el surdimiento. I en aquest surdimiento tenim dues fites clau. Per una part, la refundació de l'Acadèmia de la Llengua Asturiana. I dic refundació perquè l'any 1919 ja vam tenir una acadèmia, en aquest cas no es deia així, però una acadèmia de bones lletres i no sé què, que ja tenia al cap la normativització, el procés de normativització de l'asturià. Ja tenien
volien fer un diccionari, una gramàtica, però va passar, entre altres coses, la dictadura i la guerra civil, la dictadura, i aquesta acadèmia va desaparèixer. Però a l'any 80 es va refundar, es va crear de nou, i aquesta institució ara sí que va culminar, va fer efectiu tot el procés de normativització de l'idioma asturià, i en només 20 anys es van publicar les obres principals, la gramàtica, les normes ortogràfiques, el diccionari, el nomenclàtor toponímic. Tot això ho teniu a la vostra disposició a la pàgina web de l'Acadèmia de la Llengua Asturiana i ho podreu descarregar gratuïtament. L'altra fita, la introducció de l'asturià en l'ensenyament. Cal dir que l'alfabetització en asturià, encara que sigui precària i amb moltes deficiències, sí que ha fet avançar les destreses lingüístiques dels asturians en la seva llengua pròpia, i només així podem justificar també que en les darreres dècades hagi crescut el nombre de parlants i de gent que no només sap parlar o entendre l'asturià, sinó que ara a més també sap escriure'l i llegir-lo. Però dic que la situació és precària perquè des de l'any 84, que va ser el primer any que es va introduir l'assignatura d'asturià, ens vam quedar així. Des de l'any 84 fins ara la situació és gairebé la mateixa. Per què? Perquè tenim una situació d'una única assignatura a tots els nivells, des d'infantil fins al batxiller, però és una única assignatura a la setmana, no sé, 2 hores, 3 hores d'asturià i prou. És voluntària, l'assignatura és voluntària. Això fa que els alumnes moltes vegades hagin de triar entre asturià, francès, alemany, italià i no sé quina altra cosa. I a més de ser voluntària és que no tenim cap mena d'immersió lingüística. Només es pot impartir en asturià l'assignatura d'asturià, però ni matemàtiques ni res. No hi ha immersió lingüística, no tenim un sistema d'immersió. L'asturià no és vehicular, el sistema educatiu asturià, però tenim aquesta assignatura, ojo, voluntària, no vaya a ser, voluntària des de l'any 84. Sí que és veritat que, tot i que no hem aconseguit l'oficialitat i malgrat tots els problemes que jo aquí us he esmentat, les enquestes sociolingüístiques sí que s'han fet a Astúries, que se n'han fet 4, demostren que gràcies a l'esforç continuat ja des de fa dècades d'una part de la societat asturiana, d'aquest moviment asturianista d'associacions, professors, escriptors, militants de la societat civil, sindicats, etc., sí que s'han fet passos endavant per a revertir la situació diglòssica i de minorització de l'asturià. I amb ells l'estigma lingüístic sí que s'ha reduït i la percepció social sobre la llengua sí que cada vegada és més positiva. Jo aquí us deixo, per exemple, algunes dades de la darrera de les enquestes sociolingüístiques, que és de l'any 2017, per exemple, i on podem veure que hi ha 8 de cada 10 asturians ja diuen que això d'identificar castellà com parlar bé i asturià parlar malament, això ja no. 8 de cada 10 asturians ja troben que això no està bé. Bueno, ja és un avanç. Encara que el castellà continuï sent clarament, i això no és enganyar a ningú, clarament la llengua preferent per a relacionar-se, sí que s'evidencia en l'última dècada i mitja l'avanç també de la preferència per l'asturià d'una manera clara i consistent. No gaire, però això sí que es pot veure i sí que es pot comprovar en les diverses enquestes. Una prova també és la presència de l'asturià en la vida pública. Fa 20 anys era impensable, però impensable, que el govern asturià fes una campanya, en aquest cas era de la pandèmia, que fes una campanya en asturià. I ara es fan. Fa 20 anys era impensable que una empresa, en aquest cas de fora, el McDonald's, fes la seva campanya publicitària en asturià, o l'IKEA, o altres empreses. Per què ho fan ara? Perquè la situació social és més favorable, perquè l'estigma lingüístic s'ha reduït. Estem en la glòria? Home, doncs no. Les dades de la darrera enquesta sociolingüística feta pel sociòleg Francisco Lleras Ramo
com deia, aquesta de l'any 2017, mostraven que un 25% d'asturians, nosaltres som 1 milió. Per tant, el 25% d'1 milió, doncs gairebé unes 250.000 persones, més o menys, saben escriure, llegir, parlar i comprendre l'asturià. Bueno, jo crec que són unes xifres, almenys, si més no, per sentir-nos orgullosos, perquè ja us deia que a mi m'agrada ser optimista per naturalesa i que, tot i que ho tenim tot en contra, hem fet passos endavant. El problema que todavía sigue habiendo, y también lo dicen las encuestas sociolingüísticas, sigue habiendo un cierto extrañamiento de una parte de la sociedad asturiana hacia el estándar asturiano y hacia la lengua asturiana, sobre todo en los usos formales. Porque los espacios sociales que alcanza ese estándar lingüístico asturiano son muy limitados. La literatura, una parte pequeña de la enseñanza, ya visteis, una parte también muy pequeña de los medios de comunicación, de los que no vos falé, pero yo qué sé, la televisión autonómica asturiana tiene un 5% de contenidos en asturiano a la semana. Porque es que nos lo imponen con un 5% de contenidos a la semana. Quiero decir, la actividad neológica que va arraigada a la creación de un estándar, aceptámosla, ¿no? Los usuarios, vamos a decir, lingüísticamente concienciados, pero no en el resto de la sociedad, porque ni la enseñanza, ni el sistema educativo, ni los medios de comunicación, que son los que tendrían que cumplir este papel, no son quien a facelo. No son quien porque la presencia del asturiano en ambos medios es muy pequeña. Por lo tanto, no llega a implementarse satisfactoriamente el estándar en toda la sociedad. O sea, que tenemos una descompensación muy grande. Tenemos una normativización plenamente fecha desde ya los años 80, pero que nunca vino acompañada de una política de normalización seria, porque nunca tuvimos ningún gobierno asturiano que apostara seriamente por esta cuestión. A corto plazo, yo siempre digo, ya más que necesaria la declaración de oficialidad para poder frañer definitivamente ese techo de cristal que tantas vegaes pues torga el acceso del asturiano a tantos ámbitos sociales extremados, ¿no? A medio y largo plazo no vale solo la oficialidad, y eso vemoslo aquí, donde el valenciano y oficial, y ya vemos todos que eso no vale, por sí solo no vale, ¿no? A medio plazo, lo que precisamos son unas instituciones políticas asturianas en las que todos los asturianos puedan sentirse representados, que sirvan de verdad al territorio al que se deben, que en este caso ya Asturias y no otro, que miren por el país en sin complejos y en sin dependencias mentales de otros lugares, y que curien de una vez por todas el patrimonio que tenemos. Y cuido, cogito, que con esto acabo. Muchas gracias. Moltes gràcies. Bé, gràcies a tu, Clàudia. Jo tinc moltes idees per a parlar amb tu, però jo crec que tindrem temps. Sí, tindrem temps, tu i jo. Així que crec que és el moment de deixar que el públic, si vol, intervinga. No sé, almenys una o dues preguntes podem fer. No sé si hi ha. No? Sí, perdó, Jordi. Vols el micro? Si no, fem com si anés, no? En primer lloc, felicitats a la ponent. Moltes gràcies per la intervenció i moltes gràcies també a Pedro i a l'àrea de Filologia Llatina per donar-nos l'ocasió de tenir una conferència com aquesta que penso jo en els meus alumnes del grau en Filologia Catalana que ens acompanyen, doncs ens hi sentim molt
representats en moltes coses i a més veiem molta complicitat i no només això, sinó també coneixem una realitat que ens és molt desconeguda, perquè nosaltres sí que coneixem la nostra realitat a través del català, tenim assignatures de gallec, però l'asturià, de l'asturià coneixem el que coneixem. Per tant, moltes gràcies perquè és molt pertinent tenir una conferència com aquestes, tant de bo poguem tenir algun tipus de curs o de formació extra sobre la qüestió. Això d'una banda. De l'altra, m'ha interessat moltíssim la panoràmica, ha sigut una presentació molt completa, moltes de les coses que no sabia han quedat aclarides, però ara sí que m'agradaria fer una pregunta que va un poc més enllà, per la part sociolingüística, m'interessa molt la part lingüística, jo em dedico a la llengua, però pel que fa a la part sociolingüística i a la universitat, com està la llengua? Perquè quina és la presència que té? Perquè sí que veiem que a la Universitat d'Oviedo s'ha fet molta faena i també en bona mesura, si funcionen coses, també és per la bona feina que feu a la Universitat d'Oviedo també, no? Moltíssimes gràcies per les teves paraules també. La universitat ha estat un oasi i clar, pot ser un oasi que de vegades no ha estat la representació fidel de la realitat. Bona part dels militants d'aquest moviment asturianista que va fer retornar de nou l'acadèmia, que va completar el procés de normativització. Bona part d'aquesta gent eren professors universitaris. Això sí que ens va ajudar a que l'asturià dins de la universitat sí que estigués ben representat. De fet, és que és l'única institució, vull dir, que lidera la qüestió de la recerca sobre l'asturià, perquè clar, l'Acadèmia de la Llengua Asturiana també en fa de recerca, però també té un altre paper, clar, té aquest paper més normativitzador que ja està fet i uns altres, de tutela dels drets lingüístics i tot això, però clar, la institució que ha liderat fins ara la recerca sobre l'asturià ha estat la universitat i això també ha estat perquè bona part d'aquests militants de la llengua dels anys 80 n'eren membres de la universitat, n'eren professors. El José Lluís García Arias, primer president de l'Acadèmia, catedràtic de dialectologia espanyola. Ana Cano González, tercera presidenta de l'Acadèmia de la Llengua Asturiana, catedràtica de filologia romànica. Ramon d'Andrés, Xulio Viejo, tota aquesta gent hi treballa a la universitat i ha estat la responsable, clar, de fer investigació sempre sobre l'asturià. Pel que fa a l'ensenyament de l'asturià dins de l'universitat, clar, jo aquí m'he referit només a l'educació secundària i primària, l'obligatòria. Però pel que fa a la universitat no tenim un grau de filologia asturiana, que és una de les demandes ja històriques, ja també des dels anys, jo crec que 90, que es reivindica la necessitat de la creació d'un grau de filologia asturiana, però per diverses raons això no s'ha assolit i el que tenim fins ara és com es diu això, un mínor en asturiano, que és com un conjunt de 8 assignatures de fonètica, de morfologia, de lèxic, de literatura, de sociolingüística, que s'han de fer dins del marc d'un grau de filologia, de la filologia hispànica, de la filologia romànica, de l'anglesa, etc. Però només això dins de la part de filologia en magisteri sí que tenen una menció en asturià, però també és com un pack d'assignatures que s'agafa dins del marc general d'un grau en una altra història. I després, al màster de formació del professorat sí que hi ha l'especialitat d'asturiano, com també hi ha l'especialitat d'anglès i la de castellà i la de música i la de francès, perquè després aquesta gent ha de sortir a la primària o a la secundària a fer classes d'asturià i és el màster, en aquest cas, és el que habilita aquesta gent. No sé si t'he respost.
de com costen aquestes coses i que les sapiguem valorar, tant a Astúries com al País Valencià. Doncs el fet de poder penetrar en els estudis superiors és fonamental, i el fet de tenir investigadores i investigadors capaços després possibiliten que les institucions normatives també puguen funcionar. Vull dir, és que al final són coses que retroalimenten i és una victòria. I un símptoma clar. Aquestes assignatures d'asturià de la universitat, per exemple, la guia docent està en castellà, perquè clar, és que això s'ha de fer en castellà, i oficialment, la llengua d'impartició de l'assignatura ha de ser el castellà, però els alumnes i els professors d'aquestes assignatures això s'estan registrant, però bueno, sí, talleu, però això arriba un moment que entre els professors i els alumnes s'arriba a un acord tàcit de farem això en asturià perquè... Però és que no hi ha una altra manera de fer-ho. Com es farà en asturià això? Es fa en asturià, però estàs expost a que qualsevol persona un dia digui doncs a mi aquest professor em cau malament, ara mateix el denunciaré perquè ha fet la classe en asturià i això no és legal, perquè realment la llengua d'impartició de l'assignatura i de tot aquest minor d'assignatures d'asturià ha de ser el castellà. Vull dir, és que arribem fins a quin punt, a aquest punt, no? I jo també sempre dic, quan vaig a fer aquesta mena de xerrades a altres llocs i a l'àmbit valencianoparlant, catalanoparlant, ja ho he fet més vegades i sempre dic el mateix. Jo sempre reivindico la sort. Ja sé que ens trobem tots molt malament i que tot podria ser millor, però jo sempre reivindico la sort que podeu tenir de poder estudiar o de poder accedir a estudis en la vostra pròpia llengua. A mi això no m'ha passat mai. Que fessin classes del que fos, però en asturià. Per què no em poden explicar a mi les matemàtiques en asturià? Per què no tot això? I jo ja sé que hi ha diferències entre el País Valencià i Catalunya, jo això ja ho sé, però clar, a mi em fa una enveja tremenda jo quan veig que hi ha gent que es pot matricular en filologia catalana i que pot estudiar la seva llengua. Jo no puc, o jo no he pogut. I possiblement els meus fills i nets i rebesnets i tot no podran. Però és el que hi ha. De moment és el que hi ha. No toquem ferro. Vinga, preguntes. Hi ha alguna altra qüestió? Si no, crec que ens tocarà acabar. Sí, jo, per al·lusions, volia dir que pot ser els fills no, però els nets segur, Segur. Anna Cano, la seva directora, va ser també la meva professora d'una cosa que era molt semblant a llatí i llengües romàniques. Jo sempre parle d'Anna, tàcitament, però quan em referisc a la meva professora de l'assignatura que jo ensenyo ara, estic parlant d'Anna. Y en una conferencia también ella nos va a decir al final que yo no me muero hasta que haya oficialidad. Así que, no, de segur que arribarem, i arribarem. Bé, i ja per també una segona al·lusió, i ja amb això acabem, és una cosa que jo ja havia pensat però que ara m'heu recordat, Jordi i Clàudia, quan parlàveu, que és que gràcies a una condició molt important del que estem fent, que és que estem en una universitat pública. És una cosa que m'agrada tornar a dir, que gràcies a la universitat pública, exactament, no al poble, sinó al poble organitzat políticament, que és, bé, el que fa possible tot el que fem i tot el que som, en definitiva. O sigui que jo també volia dir... Gràcies. Sí, volia acabar dient això que hem fet, jo que soc asturià, he pogut organitzar aquesta cosa perquè estem en una universitat pública i perquè hem gastat uns diners per coses com aquesta, perquè la societat és conscient, almenys una part, per fortuna encara la part que fa el sistema és conscient del valor que aquestes coses tenen. Acabe amb això, jo crec que és el moment, tornant a dir gràcies de tot cor a Clàudia, moltíssimes gràcies, y muchísimas gracias a todos y todas por venir, no por haber venido, porque no puedo decir haber venido, por venir. Y hasta la próxima, claro, que hasta pronto. Pero no voy a decir se levanta la sesión, voy a decir sin pronombre, marchamos, no nos marchamos, marchamos. Hasta pronto.
I moltíssimes gràcies a la companya d'arriba, vull dir arriba, dalt. Gràcies. També ella.